Padre, a ti nos encomendamos. Venimos como hijos e hijas, seguros de sentarnos en la mesa y comer, Señor, de tu mesa, de tu provisión, de tu generosidad. Señor, tu palabra es alimento para nosotros. Y así sea en esta mañana, Señor, que uses de la vida de tu hijo Alfredo para este propósito. Y Señor, tú abras nuestro corazón y tu palabra halle cabida en nosotros. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén. Muy buenas, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Creo que la mayoría de las escrituras están ahí en unos apuntes del boletín, así que tal vez no vamos a leer tantas escrituras para ver si podemos terminar las ideas que queremos compartir. Bien, vamos a irnos al libro de Segunda de Reyes, por favor, en el capítulo 2. Hace un par de meses quizá, varias semanas compartimos sobre Eliseo y sobre Elías, en el momento en que Elías estaba a punto de ser llevado al cielo. Y quiero que tomemos ese capítulo y vamos a profundizar un poco más lo que aquí está, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Supongo que la mayoría de ustedes ha estado esa oportunidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ya saben más o menos de qué se trata. Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo:
¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales le buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Amén. Tremenda esta escritura, tan preciosa, ¿no es verdad? Y la última vez habíamos compartido básicamente hasta el versículo 17, 18 de este capítulo. Vimos varios detalles sobre la partida de Elías, sobre la prueba de Elías a Eliseo, sobre la respuesta de Eliseo a la invitación de Elías, ¿no es verdad? Elías en diferentes lugares le dijo a Eliseo que se quedara. Le dijo que se quedara en Gilgal, le dijo que se quedara luego en Betel, le dijo que se quedara en Jericó hasta que llegaron al Jordán. Y Eliseo no quiso quedarse, ¿no es verdad? Ya habíamos visto esa persistencia en la fe de Eliseo, ¿no es cierto? ¿Por qué no quiso quedarse Eliseo en aquellos lugares donde Elías le invitaba a que así fuera? Gilgal, Betel, Jericó, eran ciudades que tenían algo de valor, algo que podía atraer la atención de cualquier persona, aún de un siervo como Eliseo, profeta. No se olviden ustedes que ahí estaban los hijos de los profetas, que se mencionan varias veces en estos versículos que hemos leído. Los hijos de los profetas eran un grupo, una escuela de profetas que estaban en diferentes partes de Israel, en diferentes ciudades, que siempre estaban próximos a los grandes profetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Samuel, Elías, y ahora también se ve a Eliseo. Tranquilamente Eliseo podía haber dicho: bien, pues, cuando Elías le dijo: quédate en Betel, por ejemplo, o en Gilgal, por último.
Él podría quizá haber cumplido con su ministerio, ¿no es verdad? Podría haber hecho algo que fuera agradable y que fuera útil y que fuera bueno delante del Señor. Pero Eliseo tenía la vista puesta en algo mucho mayor, Y Eliseo comprendía que a no ser que recibiera algo especial, una unción especial de Dios para su vida, no habría de poder cumplir verdaderamente con su ministerio, de dar una respuesta adecuada, contundente a lo que se veía en esas ciudades, lo cual está un poco escondido en las escrituras que hemos leído. Pero lo que Eliseo veía en estas ciudades, y por el trasfondo histórico, implicaba que si alguien de parte de Dios habría de suceder a Elías y habría de responder a las necesidades que habían en aquella época, tendría que tener algo más que un ministerio común, por bueno que éste fuera. Estaban los hijos de los profetas, como les decía, consagrados, dedicados a las cosas de Dios, a escudriñar las escrituras, al servicio en las cosas de Dios, pero ellos no habían podido responder adecuadamente. Quizá tenían pues estudios altos en teología y demás, pero no podían responder a lo que se estaba demandando en aquel momento, en aquel tiempo. Y Eliseo así lo percibía y así lo entendía, y fue pues hasta el final con Elías, cuando Elías le dice, bueno, y ahora antes de que yo sea tomado, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? En realidad, ¿qué quieres que Dios haga a través mío? Y ahí Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y de esto ya hemos hablado la anterior vez. Pero la respuesta era una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. Uno puede conocer, hermanos, muchas cosas de la palabra de Dios, de las escrituras. ¿No es verdad? Uno puede entender estas cosas. Pero no se olviden que las escrituras siempre están hablando de algo más profundo, que es lo espiritual. ¿No es verdad? Y para tener acceso a esa vida espiritual, a ese mundo espiritual, y tener un efecto adecuado, conforme a la voluntad de Dios, se necesita de la unción del Espíritu. Y cuánto más si es una doble porción de su Espíritu. ¿Me están entendiendo? Así que acá, hermanos, creo que una primera lección es que nosotros no debemos descansar hasta obtener una respuesta contundente de parte de Dios. A ti no te debe satisfacer simplemente el conocer algo a medias, sino que lo que tú tienes que buscar y lo que tenemos que buscar es una respuesta específica de Dios. Que Dios nos hable, que Dios nos responda, que Dios haga una obra verdadera en nuestras vidas. Si no, nuestro evangelio va a ser un evangelio muy doctrinal, pero sin mucha autoridad. Porque para tener autoridad necesitas la intervención de Dios en tu vida, la respuesta de Dios en tu vida. Y eso es lo que Eliseo anduvo buscando, más allá de lo que los hijos de los profetas podían ofrecer a aquellas ciudades o en aquel tiempo. Mucho conocimiento quizá, pero poco espíritu. ¿Me están entendiendo? Y lo que nosotros necesitamos es el Espíritu del Señor. Y Eliseo no descansó hasta que hubo logrado aquello que se proponía: ser un heredero espiritual de Elías, la doble porción de su espíritu. ¿Está bien?
Y fíjense ustedes, hermanos, que cuando Eliseo hubo recibido esta doble porción de su espíritu, del espíritu del Señor, esto se hizo manifiesto cuando atravesó nuevamente el Jordán. Tomó el manto de Elías que se le había caído, dice, y se paró frente a las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas del Jordán se abrieron a un lado y a otro y pasó por en seco. Los hijos de los profetas que lo miraron de lejos dijeron: bueno, sobre este ha reposado verdaderamente el espíritu, la autoridad, el poder que operó en Elías. Y fíjense ustedes, hermanos, que luego de esta experiencia, Eliseo volvió por aquellas ciudades por las cuales había estado antes con Elías, pero no había querido quedarse. Si ustedes se fijan en el versículo 18 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, y cuando volvieron cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó. Antes no había querido quedarse en Jericó, ahora se había quedado. Ahí le pusieron el problema delante. Pero vamos a comenzar primero por el siguiente, que es Betel. En los últimos versos de este capítulo, en el verso 23 dice: después subió de allí a Betel. Vamos a comenzar explicando qué es lo que ocurría en Betel. Y por favor, ustedes tienen las escrituras ahí en el boletín, pueden revisar con más calma en su casa o mientras estamos compartiendo. Vamos a tocar unos versos. Pero ¿qué es lo que sucedía en Betel, hermanos? Ustedes saben qué es Betel, ¿no es verdad? Históricamente, Betel, de gran trascendencia en la vida de Israel, ¿no es cierto? Betel es el lugar donde Jacob se echó a dormir una noche que huía de su hermano Esaú, luego de haberle arrebatado, como se dice, a la mala, la primogenitura, la doble porción, eso es, la doble porción de la herencia de su padre Isaac, ¿no es cierto? Y pues, cuando se echó a dormir en aquella ciudad que se llamaba Luz, en aquel tiempo, Luz, pues tuvo un sueño y soñó y veía una escalera que tocaba la tierra y llegaba hasta el cielo. Y veía ángeles que subían y bajaban por la escalera. Y dice: y Jehová estaba en lo alto de la escalera. Qué tremendo sueño, ¿no es cierto? Al día siguiente despertó y dijo: qué terrible lugar es este. Qué terrible lugar es este. Yo no lo sabía. Esto verdaderamente es casa de Dios y puerta del cielo. Y sobre esto podríamos hablar mucho. La casa de Dios es la puerta del cielo, hermanos. Es la puerta del cielo. La casa de Dios es donde se abren las puertas del cielo. De aquella de aquel lugar, de aquel lugar al que no tiene acceso ningún humano, de aquella dimensión, diríamos, a la que no tiene acceso ningún humano, lo espiritual, lo celestial. Pues bien, ahí estuvo la experiencia de Jacob. Y entonces, cuando tuvo esta experiencia, dijo estas cosas que les he comentado, pues casa de Dios es lo que significa Betel. Era la casa de Dios. El lugar donde subían y bajaban ángeles, y acuérdense, del Señor Jesús hizo mención de esto
en el primer capítulo de Juan, cuando hablaba con Natanael. ¿Se acuerdan, no? Y el Señor Jesús le dijo, ahora yo te digo que verás a los ángeles de Dios que suben y bajan. Ahora, porque ahí estaba el Señor. Imagínense ustedes semejante experiencia, ¿no es verdad? Betel, semejante lugar, semejante tradición que encerraba este Betel, este lugar llamado Betel. Pues bien, Betel con los años dejó de ser casa de Dios y se convirtió en casa de ídolos, hermanos. Casa de ídolos. Ustedes pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 12, cómo después de la muerte de Salomón, y a consecuencia de que en su postrimería, en los últimos años de Salomón, se había apartado de Dios y servido a otros dioses, es lo que dice la Escritura, a otros dioses, a causa de las mujeres extranjeras que él amaba, que habían inclinado su corazón a servir a otros dioses. Dios se enojó con Salomón, a quien había aparecido 2 veces, dice, ¿no es cierto? 2 veces. Imagínense nosotros, a quienes ha aparecido muchas veces. Se enojó el Señor con Salomón y dividió el reino de Israel en 2. Uno de ellos al norte, llamado el Reino del Norte o Israel propiamente, cuya capital llegó a ser Samaria, eventualmente, Samaria, y otro el Reino del Sur o Judá. Pero esto no lo hizo Dios en tiempo de Salomón, sino que lo hizo en tiempo de su hijo Roboam, por amor a David su siervo. Por amor a David su siervo, no lo hizo en tiempo de Salomón, sino en tiempo de Roboam. Y en Primera de Reyes, capítulo 12, nosotros vemos justamente todo esto que sucedió con Israel. Y bueno, pues, Roboam, hijo de Salomón, llegó a ser rey en Judá, al sur. Y al norte, Dios levantó a otro hombre llamado Jeroboam, hijo de Nabat, y él llegó a ser rey de Israel. Ahora este Jeroboam, hijo de Nabat, en el versículo 26 de Primera de Reyes, capítulo 12, escuchen lo que dijo. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Imagínense ustedes, de casa de Dios a casa de ídolos. ¿No es verdad? Eso es lo que estaba ocurriendo en Betel. Estos son los orígenes. Estos son los orígenes de esta situación que Eliseo conocía muy bien y que había que resolver de alguna manera. Y Betel llegó a ser casa de ídolos y llegó a ser un lugar donde se menospreciaba y se había tergiversado
toda la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y no se guardaban los principios de Dios, no se guardaba la palabra de Dios. El pueblo que ahí moraba no subía ya a Jerusalén, como solía antiguamente hacer todo Israel durante las fiestas solemnes, la Pascua y todas aquellas otras fiestas en las cuales subían, ¿no es cierto? Y habían puesto un becerro de oro y habían dicho que esos eran los dioses que sacaron a Israel de Egipto, ¿no es cierto? Era un lugar donde no se honraba la palabra de Dios, era un lugar donde se insultaban a sus ministros, era un lugar donde se hablaba mal de las cosas de Dios, muy semejante a lo que ocurre hoy en día, ahí fuera, ¿no es verdad? Ahí fuera, hermanos, ahí fuera. Y es por eso que cuando Eliseo estaba subiendo a Betel, cuando salieron estos muchachos, lo empezaron a insultar. Eliseo no era un desconocido. Un poco más adelante, aún los reyes de Siria sabían de quién él era, ¿no es cierto? Salieron unos muchachos a insultarlo, ¿no es verdad? Y Eliseo se dio la vuelta y los maldijo, ¿no es verdad? Y salieron 2 osos del bosque, hermanos, y despedazaron a 42 muchachos. Era el juicio del Señor. Uno no quisiera que ocurra esto, ¿no es verdad? Hoy en día, imagínense lo que sería si algo así ocurriera. ¿No es cierto? 42 muchachos despedazados por los osos. Pero el punto, hermanos, el punto es lo que ocurría en Betel. Lo que ocurría en Betel. Ya Dios había dicho, ya había declarado antes Dios su sentencia sobre Betel. En el capítulo 13 de Primera de Reyes, en los 4 primeros versos dice: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. El Señor había emitido su juicio sobre Betel a través de un varón que subió de Jerusalén y clamó contra ese altar que Jeroboam el rey había puesto en Betel y sobre el cual se sacrificaban los ídolos, se ofrecía incienso y todo aquello. ¿No es cierto? Y cuando clamó contra el altar y contra todo aquello que se estaba haciendo en Betel, el rey extendió su mano y dijo: prendedle, prendedle. Entonces Betel, hermanos, Betel no era solamente, ya les digo, un lugar que se había convertido en casa de ídolos, un lugar donde se insultaba las cosas de Dios a los ministros del Señor, sino también Betel llegó a ser un lugar donde
la autoridad civil, en este caso el rey Jeroboam, promovía leyes y actitudes anticristianas. Anticristianas. Imagínense ustedes cuando viene el profeta y habla en contra del altar y juzga todo aquello, él extendió su mano y dijo: prendedle. Bueno, hermanos, en tiempos como los que nosotros vivimos hoy en día, realmente se necesita gente con mucha unción para enfrentar las cosas que nos tocan vivir. A semejanza de lo que ocurrió en aquel tiempo, la autoridad civil hoy en día se ha encargado de promulgar leyes contra las cosas de Dios, que van contra las cosas de Dios. ¿No es cierto? Leyes que cuando yo era pequeño, cuando era joven, tenía 20 años, ni se conocían, ¿no? En estos últimos 20, 30 años, el mundo ha girado demasiado rápido. Y en estos últimos años, el mundo ha perdido una noción aún natural de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿No es verdad? Hoy en día las autoridades, la autoridad civil, hermanos, se ha encargado de promover leyes que niegan la verdad de Dios, que hacen mofa de las cosas de Dios, que se burlan. Y los cristianos, cuando hablan de estas cosas, parecen ya fuera de contexto o de tiempo. ¿No es verdad? Hermanos, bueno, ¿para qué citar las cosas que se hablan hoy en día? ¿No es cierto? La autoridad civil ha venido a ser un buen instrumento de las tinieblas, hermanos. Y eso está dicho en la palabra y parece como que fuera irreversible, ¿no es verdad? Porque las tinieblas y la maldad se va incrementando y se va acrecentando. Y la iglesia ha querido dar respuesta en algunas ocasiones, pero a veces ha caído en las mismas trampas que han sido puestas delante de ellos. ¿No es verdad? Hoy en día, hermanos, apenas se puede hablar con libertad de ciertas cosas, porque si no te dirían que estás haciendo acepción o que estás haciendo algún otro tipo de pecado civil. ¿No es verdad? Se necesita doble porción de su espíritu. La democracia, hermanos, que nosotros valoramos tanto, ¿en qué ha derivado hoy en día? ¿En qué ha derivado, hermanos? En que se promuevan justamente estas leyes anticristianas. Anticristianas. Todo lo que hoy en día se defiende civilmente, ¿es necesariamente de Dios, hermanos? Obviamente que no. ¿No es verdad? Obviamente que no. Pero ustedes digan algo, hermano, en contra de eso. Digan ustedes algo en contra de aquello. Identidad de género. Digan algo en contra de eso. ¿Me comprenden? Este rey estiró la mano y dijo: prenderle. Eso es lo que estaba ocurriendo en Betel. Todas esas cosas ocurrían en Betel. Y se necesita mucho más que buena intención, ¿no es verdad? Para dar una respuesta contundente a lo que ocurre en un lugar como Betel. Como Betel. Estiró el rey la mano y se le secó la mano. Perdió la autoridad, podemos decir así. Perdió la autoridad. Y nadie tiene nada en contra de la autoridad misma como tal. Necesitamos los humanos, ¿no es verdad? Para ser gobernados y demás. Pero verdaderamente este rey, aún con toda la señal que había hecho este profeta, no se retractó. No se retractó. Aun cuando se le quedó la mano paralizada y el profeta oró
para que le fuera restituida, no se arrepintió. Aun cuando el altar se partió en dos y se derramó la ceniza y se cumplió la señal que el Señor había enviado, no se arrepintió. Y eso está más abajo, en el mismo capítulo 13. ¿No es cierto? Verso 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. No se apartó, sino que persistió, continuó haciendo lo mismo. Y más adelante en la Biblia, a este Jeroboam, hijo de Nabat, se lo conoce como aquel que hizo pecar a Israel. Porque el pueblo había consentido con todo lo que dijo el rey. Aquel que hizo pecar a Israel. Qué tremendo, qué tremenda responsabilidad, ¿no es cierto?, de las autoridades. Qué tremendo, hermanos. Y bueno, este profeta había hecho tales prodigios, queriendo resolver la situación, o sí, diciendo lo que Dios habría de hacer con estas circunstancias, con todo lo que se veía en Betel. Pero era un profeta, este profeta, ustedes pueden ver en el capítulo 3, era un profeta que, si bien es cierto, fue usado poderosamente por Dios para hacer estas señales, este juicio y traer esta palabra de Dios y el desagrado de Dios respecto a las cosas que se veían en Betel. A pesar de todo esto, era un profeta que le faltaba experiencia en las cosas espirituales. Le faltaba experiencia, hermanos. ¿No es cierto? Y esto lo vemos porque un poco más adelante, cuando restituyó el brazo al rey, el rey le dijo: ¿por qué no vienes a mi casa y comes pan, tomas agua y después te vuelves a tu ciudad? Habiendo visto todo lo que el profeta había hecho. Y este profeta le dice, no puedo hacer tal cosa. No puedo hacer tal cosa porque Dios me ha dicho que venga a este lugar y que después me vaya. Y no tome agua, ni coma pan, y encima me vuelva por otro lugar, por otro camino distinto al que he venido. Como diciendo el Señor: tú no te relacionas con estos, ¿no? En Corinto, el Señor le dice también, ¿no?, o el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo dice: con estos ni siquiera coman pan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Y le hizo caso. No fue donde el rey y se dirigió a Jerusalén, hermanos. Pero en el camino a Jerusalén, cuando estaba bajando a Jerusalén, vino uno de los que había presenciado aquello en el templo de Betel, y fue y le contó a su padre, que era un viejo profeta. ¿Se acuerdan de esa parte en la escritura, no es cierto? Un viejo profeta que conocía muy bien ciertas cosas del reino espiritual. Y este viejo profeta escucha lo que este varón había hecho y le dice a sus hijos: tráeme el asno, yo voy a ir a buscarlo. Y va a buscar al profeta y lo encuentra ahí debajo de un árbol, ¿no es cierto? Y le dice: te invito a que vengas a mi casa a comer pan, a tomar agua, y que después te vuelvas otra vez a Jerusalén. Y el varón le dice: no voy a subir, porque Dios me ha dicho que no haga tal cosa. Y el viejo profeta le dice: sí, pero a mí también se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que te invite a que vengas, comas pan, bebas agua y después te vuelvas a tu lugar. Y el varón, que había hecho semejantes prodigios ahí en Betel, le dice: bueno. Y suben y come pan, bebe agua. Y en el verso 14 de Primera de Reyes, capítulo 13, eso es lo que hemos leído. En el verso 20
Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Imagínense, sentencia sobre el varón de Dios. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, yéndose el varón de Dios, le topó un león en el camino y le mató. ¿Qué les parece la historia, hermanos? Tremendo, ¿no es verdad? O sea, hay que tener más que profecía, en otras palabras. El profeta este había hecho semejante señal, pero sin embargo no era un hombre experimentado en todas las cosas espirituales y las cosas celestiales del Señor, en la obediencia, en el reconocer su voz, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Cuando les está recriminando a la iglesia de Galacia de que se habían apartado de su evangelio para seguir otro, y le dice: y aunque un ángel de Dios viniera y les predicara otro evangelio, sea este anatema, maldito. Bueno, pues aquí está, un viejo profeta hace tropezar a nuestro varón de Dios. Y bueno, todo eso estaba pues claramente, hermanos, en la conciencia de Eliseo. Hermanos, necesitamos de la unción del Espíritu, pero realmente necesitamos esto como una realidad, como una realidad. Necesitamos sabiduría de lo alto, necesitamos entrenamiento espiritual. Tú adiestras mis brazos para la batalla, le dice David, ¿no es verdad? En esta batalla, hermanos, no puede haber un error, porque si no te come un león. ¿Sí? Entonces, cuando viene Elías y le dice a Eliseo: quédate en Betel, cumplí tu ministerio ahí. Imagínense todas las cosas que pasaron por la mente de Eliseo. ¿No es verdad? Todas las cosas que habían ocurrido, todo el trasfondo histórico, espiritual de Betel. ¿No es verdad? Se necesitaba una doble porción de su espíritu. Bien, eso es en cuanto a Betel, hermanos. Vamos a volver a Jericó. Jericó, en Segunda de Reyes, en el verso 19. Hemos leído esto, pero lo vamos a repetir. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Las aguas son malas y la tierra es estéril. Las aguas son malas y la tierra es estéril. Ese era el problema de Jericó. Que el lugar era bueno, mas las aguas eran malas y la tierra era estéril, no daba fruto. No daba fruto. Bueno, yo pienso que esto habla un poco de la iglesia, hermanos. El lugar es bueno, mas muchas veces las aguas son malas. A veces las aguas son malas. Y la tierra no da el fruto que debería. No da el fruto que debería. Cuando estamos hablando de aguas, en este caso, se está refiriendo a la palabra,
Estoy hablando de la iglesia en general, por si acaso. A la palabra que se enseña, a la palabra que se predica, que muchas veces no tiene la naturaleza o la cualidad que haga que esa tierra sea sanada y fructifique. Yo creo que esto es así. Veamos en Santiago, primeramente en el capítulo 3, en el verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo, ¿no? Tremendo. Voy a decir dos cosas a este respecto. Primero, una conclusión bastante evidente por lo que hemos leído en Santiago. Nuestras palabras dicen tanto, ¿no es verdad? Dicen tanto. La forma como nos expresamos, la forma como nos referimos al prójimo. Eso da un testimonio mucho mayor, hermanos, que cualquier otro mensaje que podamos dar. ¿Me comprenden? Quisiéramos que la tierra diese fruto, pero a veces nuestras mismas palabras impiden tal cosa, porque no son palabras que vienen sino de nuestra propia naturaleza. Y Santiago es un hombre muy directo, muy claro. Dice, esta no es sabiduría que viene de lo alto, ¿no es cierto? Sino terrenal, animal. Animal significa del alma. No es como cuando uno dice animal. Del alma. Terrenal, animal, es decir, del alma, de la naturaleza humana. Diabólica. Imagínense ustedes, hermanos. Entonces, podemos esperar higos de una cosa así, imposible, ¿no es verdad? Imposible. Yo no soy político, hermanos, ya para nada. Pero por mis propios errores también aprendí algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes quieren cosas buenas de los chilenos? ¿Quieren? ¿Ustedes creen, hermanos, que a los chilenos les vamos a sacar una gota de mar insultándolos? Yo les pregunto, ¿ustedes creen, hermanos? ¿Así tuviéramos razón? Como dice uno de los proverbios, ¿vas a ir a agarrar a un perro por las orejas, hermano? ¿Vas a ir a agarrar a un perro por las orejas? Yo he visto eso una vez a un amigo hacer. Le encantó un animalito y se acercó a quererlo acariciar y casi se lo come vivo, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a obtener alguna cosa buena hablando las cosas que hablamos, hermanos? Vean la respuesta que le han dado ahora a nuestros gobernantes, los chilenos. Yo no soy político, no quiero, estoy hablando de principios nada más. Nos han insultado, nos han dicho esto y ahora quieren venir a negociar. Se lo han dicho así. Y he leído otras cosas más que no puedo creer que hayan salido de nuestro pueblo. Pero así insultos groseros. Así te lo dijeran a ti. Si tú respondes de la misma medida, de la misma manera, ¿qué vas a lograr? ¿Me entienden, hermanos? Entonces yo pienso que a veces queremos frutos
de una cierta naturaleza, pero sembramos de otra, con otra naturaleza. Queremos frutos celestiales, pero sembramos en una naturaleza terrenal, animal del alma, como dice la palabra. Es imposible. ¿Me están comprendiendo? En nuestra casa igual, hermanos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros empleados, con nuestros obreros, o nuestros jefes. ¿Qué testimonio vamos a dar, hermanos? La tierra, el lugar es bueno. El lugar es bueno, sin duda, pero las aguas son malas. Y la tierra es estéril. Cuando yo trabajaba en proyectos en el altiplano, pues estuvimos cerca de una provincia que es la provincia de Aroma. Por ahí pasa el río Desaguadero y pues no llueve mucho en el altiplano, ¿no es verdad? Y entonces sacaban agua del río Desaguadero justamente para regar cultivos en la provincia de Aroma. Bueno, todo eso se ha incrementado de tal manera que ahora el lago Popó se ha secado, ¿no? Se ha secado porque se saca el agua del río Desaguadero. ¿No es cierto? En eso ha terminado toda la historia. Pero bueno, el agua del río Desaguadero, que viene del lago Titicaca, es un agua medio salobre. No es agua dulce. Entonces, para que esas tierras pudieran ser productivas y no se salinicen, se llenen de sal, salitre como llaman, es necesario lavar las tierras con agua de lluvia u otros métodos, para que la tierra no sea estéril, sino fértil. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Pues no podemos nosotros regar indiscriminadamente pues una tierra con agua salada y pensar que va a dar buenos frutos. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Creo que la palabra no puede ser más clara, ¿no es cierto?, en este sentido. Así que revisemos, hermanos, como ministerio en la casa de Dios, como ministros de la casa de Dios, como ministros cada uno de nosotros, cuáles sean nuestras actitudes. Y cambiemos, hermanos, y cambiemos, ¿no? Sin embargo, yo quiero ir un poco más allá. Esa era la primera parte, el primer punto. El segundo punto es que yo pienso que si bien esto que estoy hablando es evidentemente malo, el apóstol Pablo en 1 de Corintios nos enseña algunos de los secretos que él tenía para engendrar hijos espirituales, por un lado, porque eso es lo que nosotros queremos, que la gente se convierta al Señor, que nazca de nuevo, ¿no es verdad? Y no solamente para engendrarlos así, sino para que crezcan espiritualmente. Crezcan espiritualmente. El apóstol Pedro en otra parte dice, la leche espiritual no adulterada, no contaminada con ninguna cosa, sino que sea algo verdaderamente espiritual. ¿Quieres hijos espirituales? Tienes que sembrar espiritualmente. ¿Quieres hijos que no sean espirituales? Tienes que sembrar o tienes que regar como riega cualquier ser humano, con sabiduría humana, con buenas intenciones, pero no con principios o naturaleza espiritual. Veamos en 1 de Corintios, por favor, en el capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, las aguas son malas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué hay tanta debilidad en nuestras vidas, hermanos? A veces. Porque bebemos aguas de humana sabiduría, hermanos. ¿Me están comprendiendo? Aguas que pueden explicar muy bien todas las cosas de Dios, pero carecen del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo está hablando esto en 1 Corintios, está haciendo referencia también a todo lo que los escribas sabían. ¿Dónde está el escriba? Vean un poquito antes. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido el Señor la sabiduría del mundo? Eso dice. Entonces, hermanos, cuando nosotros busquemos las cosas del Señor, busquemos siempre una palabra revelada, hermanos. Es bueno el conocimiento de las Escrituras. Pero aquí uno de los secretos del apóstol Pablo es que su predicación no estaba basada en solo conocimiento, sino demostración de espíritu, dice, y de poder. De otra forma, hermanos, vamos a engendrar hijos, entre comillas, espirituales, muy flacuchos, cuya fe no esté fundada en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres. En el momento de la tentación nos vamos a acordar todas las prédicas que hemos escuchado. Pero el asunto es que haya un espíritu adentro que te sustente. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Esto lo he dicho varias veces y no me creen. Y no me creen. No me creen, hermanos. ¿No es cierto? Y no me creen. Y no me creen. Palabra de lo alto, hermanos. Demostración de espíritu. Demostración de espíritu. Que no sea esa palabra del alma, sino del espíritu, como dice acá un poco más adelante, en el versículo 12 del mismo capítulo, 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Seguramente tú, en algún momento de tu vida, cuando has venido al Señor, alguna palabra te ha hablado al corazón y te ha hecho venir al Señor. Yo recuerdo, hermanos, oportunidades en que he estado asistiendo a una iglesia cristiana mucho tiempo antes de convertirme. Bueno, mucho tiempo, digo unos meses, antes de convertirme. Y lo había hecho solo por un motivo, porque no quería persuadirme yo mismo de nada. Quería ser persuadido por Dios. Sinceramente. Tenía miedo a equivocarme. Yo decía en mi corazón, ya he visto todos estos que se meten en sectas y todo aquello. Yo, ¿cómo sé la verdad? ¿Cómo sé cuál es la verdad? Me pueden decir una cosa, me pueden decir otra, yo no me doy cuenta. Sí, yo creo que eso venía de Dios. Porque mientras no estuve seguro no dije nada. Pero cuando me habló el Señor al corazón, al espíritu, ahí no podía cuestionar que esa era la voz del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y algunos ahí han contribuido mucho a esto. Yo tenía un amigo muy próximo en esa iglesia, en esa congregación donde me convertí, que oía todas las cosas que hablábamos, era compañero de colegio y todo aquello, ¿no? Oía las cosas que
que yo le decía, y no me decía mucho, pero yo recuerdo que me dijo unas cuantas palabras, unas cuantas. Pero esas palabras eran bien ungidas, hermano. 2, 3 palabras. Esas sí que me calaron hondo. ¿Me están entendiendo, mucho? No es mucho argumento, no es mucha pelea en ese sentido. Es con demostración de espíritu y de poder, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Tú quieres llegar a dónde? ¿A la mente? ¿Al raciocinio solamente o al espíritu, hermanos? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es. Entonces el profeta, cuando oyó que esto había ocurrido, o que estaba ocurriendo en Jericó, le dijo, a ver, tráigame vasos nuevos, hermanos, no odres viejos, ¿no es cierto? Gente nacida de nuevo, pongan en ella sal, pongan en el vaso sal, y sal habla de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Las cosas que recibes de Dios. ¿Dónde se echaba la sal, hermanos? ¿Saben dónde? Cuando se ofrecían los sacrificios. En el altar. Ahí cito un versículo, ¿no? Todos serán salados con fuego, dice. Y todo sacrificio será salado con sal. Obtienes la sal de la cruz de Cristo, hermanos, donde se ha hecho patente la diferencia entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Eso es. La naturaleza del hombre en la cruz y la naturaleza de Dios. La naturaleza del hombre, porque Cristo fue el postrer Adán. Ahí murió la naturaleza adámica. Y la naturaleza de Dios, porque era un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y aquel que tiene el Espíritu Santo no puede morir, hermanos. ¿Me están comprendiendo? Todos serán salados con fuego. Uno dirá, mi palabra no tiene demasiado peso, no tiene mucha fuerza. ¿Sabes cuándo va a llegar a tener más fuerza, más sal? Sea vuestra palabra sazonada con sal, dice el apóstol, ¿no es cierto? ¿De dónde vas a sacar sal? Cuando aprendamos a vivir lo que la cruz implica, hermanos. Negarnos a nosotros mismos, aún nuestra propia sabiduría, hermanos. ¿Alguno quiere ser sabio en este siglo? Hágase ignorante, dice el apóstol Pablo, para que llegue a ser sabio. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Todos están asustados aquí. ¿Por qué, hermanos? Eso es lo que dice la palabra. Yo creo, hermanos, que esto tenemos que recuperar del Evangelio. No es mucha escuela, hermanos. Ahí los tenemos a los hijos de los profetas, hermanos. ¿Me comprenden? Aquí necesitamos Espíritu Santo, además del conocimiento de las Escrituras. ¿Me entienden, hermanos? El Espíritu que te ayuda a interpretar, que te ayuda a entender, a conocer a Dios, que Dios te habla a tu corazón. Eso es, hermanos. Nosotros no queremos solamente oír, de oídas te había oído, ¿no es verdad? Queremos experimentar dentro y saber las leyes que rigen estas cosas, hermanos. Amén. Todos serán salados con fuego. ¿Quieres sal? El Señor, a través de las pruebas y de las dificultades, te va a hacer oír su palabra. Y ahí vas a tener sal. Si las soportas, si las toleras, si eres enseñado en medio de las dificultades, hermano. ¿No es cierto? No como esos pequeñitos que cuando su papá les dice no, empiezan ahí a berrinchar y demás. No. Aquí no hay tal cosa. Es la cruz. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. El Señor está hablando claramente. ¿Quieren sal? Cruz. Cruz. Ahí se tiene que manifestar la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Traigan sal, póngala en este vaso. Y fue y empezó a
derramar la sal sobre las vertientes que habían. Y dijo el profeta, estas aguas nunca más serán malas, sino que serán buenas. Y fueron buenas hasta hoy. Y yo les digo que este Eliseo es un hombre extraordinario en la gracia que Dios le había dado. Su palabra se cumplía así, instantáneamente. Ustedes pueden ver después todas las cosas que él hizo. Hay un tercer punto más ahí, que es sorprendente. Sorprendente. Y si me dan, no sé si es el mejor momento, pero 5 minutos podemos verlo rápidamente, ¿no? Salió de Jericó, se fue a Betel y después en Samaria. Y en Samaria, hermanos, yo les cuento la historia, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, 7. Los israelitas tuvieron muchas guerras con los sirios a causa de los pecados que cometía Israel. Dios enviaba hordas de pueblos extranjeros que empezaron a cercenar, dice a Israel, cercenar, a cortarla en pedazos. Y en el capítulo 6, en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, se narran muchas de estas guerras con los sirios. En el capítulo 6, en el verso 8, dice lo siguiente, y vamos a hacerlo rápido. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínense ustedes, hermanos, las guerras espirituales, ¿no es cierto? Y aquí es la guerra de Israel con Siria. Y el rey de Siria quería poner una emboscada para prender al rey de Israel. Y dijo, aquí vamos a poner nuestro campamento. ¿Y quién lo oyó, hermanos? Eliseo. ¿Y dónde lo oyó, hermanos? En su cuarto, buscando al Señor. A tal punto que el rey de Siria dijo, bueno, a ver, ¿quién me van a decir quién de los nuestros nos ha traicionado y está yendo a contar todas nuestras estrategias a los israelitas? Y ahí viene uno y le dice, no, Señor mío, sino que hay uno ahí en Israel, el varón de Dios, Eliseo, que oye todas las cosas que tú hablas en tu cámara más secreta. Doble porción de su espíritu, hermanos, para luchar en esta vida, hermanos, para luchar en esta vida. ¿No es verdad?
Hermanos, hay una dimensión, la dimensión espiritual, que nosotros conocemos, pero conocemos hasta cierta parte, hermanos. Hasta cierta parte. Yo pienso que el pueblo de Dios está llamado a tener mejores batallas, pero en los cielos, hermanos. Y para eso necesitamos la unción del Espíritu de Dios, que nos abra los ojos, primero para ver esta dimensión espiritual, y segundo, para hacernos aptos para la batalla. ¿Me están entendiendo? Y te vas a dar cuenta de cuándo estás tú peleando esa buena batalla, cuando cambie tu carácter, hermano. Primero, porque parte de la batalla somos nosotros mismos, hermanos. Y todo lo que nosotros somos y todo lo que el diablo es capaz de hacer en nuestra vieja naturaleza, incluyendo la lengua que hemos hablado antes. ¿Me están entendiendo? Muchas veces, hermanos, en la vida cristiana no somos capaces de alcanzar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En Hebreos dice, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial. Señor ha llamado a tener un pueblo del cielo, con una naturaleza espiritual celestial, divina. No cualquier cosa, hermanos. Pero para alcanzar eso, así como Israel tuvo que pelear con los cananeos, pues nosotros peleamos con otros cananeos, arriba en el cielo, hermanos. Y mientras no hay victoria, entonces se prueba que todavía no hemos entrado a esa promesa del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? No se están enojando conmigo, ¿no? Peor sería que les diga, ya están en la tierra prometida, quédense tranquilos. No. Yo les diría como el Señor les dijo a Josué. Josué ya mayor, viejo, se viene y se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, Josué, ya eres viejo, es cierto, pero todavía te faltan muchos pueblos que conquistar. Eso es. Mucha tierra que poseer. En el cielo. Doble porción de su espíritu, hermanos. ¿No es verdad? Y terminamos con este versículo. Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Yo cuando estaba preparando esto, decía, Señor, voy a arengar así a tu pueblo. Les voy a decir semejantes cosas. Les voy a decir semejantes cosas. Yo les digo, hermanos, que hemos sido llamados aún cosas mayores. Realmente. Que el Señor nos motive en el corazón, motive nuestra fe. Y nos haga buscar más de esa doble porción de su Espíritu. Nos pondremos, hermanos.